40 minutos. Pues ayer estuvimos haciendo seguimiento a una información que sacó el Ministerio de Trabajo, exactamente la resolución número 1714 del 14 de septiembre de 2020, o sea, está calientica, frente a la situación de unos hechos laborales que se estaban presentando en la Contraloría Departamental de Casanare y donde se ve conminada a pagar en promedio 62 millones de pesos por incumplir unas situaciones laborales. ¿De qué se trata, Johan? Pues se trata de todo lo que tiene que ver con el sistema de seguridad en el trabajo, de este esquema que deben tener las entidades y sobre todo un ente de control como la Contraloría para proteger al personal que trabaja en la entidad. En este caso se trató de una situación en la que una de sus funcionarias se acercó a instaurar una queja y al momento de tratar de instaurar la queja se dio cuenta que no estaba habilitado todo este esquema de seguridad social en el trabajo, este sistema que debe proteger a los trabajadores, y por esta razón se presenta la queja ante el Ministerio del Trabajo, porque este sistema debe actualizarse anualmente. Para la fecha de los hechos, más o menos inicios del 2007, la persona, esta funcionaria, se acerca y no está activado todo este sistema, todo este esquema de protección para los funcionarios. Psicosocial. Bueno, este esquema es, por ejemplo, si alguien se afecta un tobillo, tiene una luxación ahí dentro de las instalaciones y es de manera inmediata la atención para este funcionario. Pues no existe en la Contraloría y parece ser que ninguna de las entidades, según lo que pudimos ayer percibir con algunos sindicatos y con otros trabajadores de distintas empresas. Pero en la Contraloría, donde es la entidad sancionada y que debe pagar 62.108.700 pesos, no existe para el año 2016. Pero parece que todavía en el año 2020 tampoco se ha organizado, se ha establecido. Por eso nos dimos a la tarea de preguntarle a un abogado especialista por qué es tan importante y qué implica que ahora la Contraloría tenga que pagar estos recursos. Pues tenemos con nosotros al doctor Óscar Zampayo. Doctor Óscar Zampayo, muy buenos días. Gracias, Marta, un cordial saludo para ti, para Johan y todos allá en el estudio. Y asimismo para todos los oyentes de Violeta. Sí, señor. Esta sanción que impone el Ministerio de Trabajo a una entidad de control, esa es la otra situación. Cualquiera diría a una empresa particular, pero en este caso a la entidad que controla el funcionamiento de las otras entidades y que no está cumpliendo con la normatividad, ¿qué incidencia tiene en la parte legal y en la parte administrativa? Bueno, en la parte legal básicamente están ya en este momento, porque es un fallo de segunda instancia, y en este fallo el Ministerio ya fue claro y enfatizó en la sanción que les impuso, y obviamente la Contraloría, en el tema judicial, pues podrá presentar una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra ese acto, situación que no va a entorpecer el desarrollo administrativo del ministerio o en este caso el Ministerio del Trabajo en la territorial Casanare, para que inicie las acciones de cobro coactivo, es decir, para cobrar coercitivamente, es decir, en términos coloquiales, embargar las cuentas si es del caso, en el evento en que la Contraloría no surta el pago de esta sanción. Sí. Pero lo realmente importante y lo que demuestra es la situación administrativa y la falta de planeación que han venido teniendo varias entidades del orden departamental. Incluso la gobernación de Casanare ha hecho caso omiso a diversos requerimientos que se han presentado ante esa entidad con el fin de que haga las revisiones correspondientes al ente territorial, básicamente del municipio de Yopal, o sea, el municipio de Yopal en las instalaciones de la alcaldía, y también a otras entidades como el Consejo, como la Asamblea, que se evidencia que no tienen los protocolos de bioseguridad y que realmente hacen o promulgan propagandas comerciales y demás, pero no cumplen
ni siquiera en sus propias instalaciones los verdaderos protocolos ni el distanciamiento social que se necesita en este momento en cada una de las sedes de las entidades que están acá en el municipio. Situación que preocupa, porque hemos visto en los últimos días 100 casos en un día, 50 en otros. No, el promedio está alto y realmente las muertes han venido avanzando a lo largo del pico de la pandemia. ¿Me va a ayudar usted con esta situación de por qué es importante se tenga este equipo psicosocial para atender cualquier necesidad? ¿Quién debe hacer parte de ese equipo psicosocial y por qué es tan necesario en cualquier entidad? Completamente debe ser la Secretaría y el equipo de HSE, todo el grupo interdisciplinario que compongan los sistemas de prevención de la proliferación de la pandemia, básicamente tratándose de lo del COVID-19. Sí. Deben hacer brigadas en cada una de las instituciones y verificar que se cumplan todo este tipo de protocolos que no es por capricho, sino por necesidad para evitar el contagio del COVID. Sí. Esto que está, esta resolución que el Ministerio de Trabajo acaba de emitir hace pocos días, pues la estamos trayendo al 2020, donde estamos en plena trazabilidad de la pandemia, porque la realidad es que este proceso está del año 2016-2017, donde la denunciante pues decía que la Contraloría Departamental de Casanare le hacía falta la batería de riesgo psicosocial, no se podía dar aplicación a esa batería de riesgo psicosocial, no había quien atendiera. Y esto fue lo que generó la denuncia y lo que genera hoy, después de un largo proceso de apelación, de revisión, todo esto, la sanción de 62 millones de pesos. Pero usted, doctor Óscar Sampaio, nos trae eso a la actualidad. Dice, en el 2020 hay entidades como la Gobernación que no están cumpliendo con la batería psicosocial y adicional con la situación de distanciamiento social para la pandemia. ¿Eso qué le puede acarrear a una entidad territorial, a una entidad pública, que si a alguien se le da por denunciar estos hechos? Es que básicamente la explicación que estás dando es la necesaria. Si carecen de esta situación psicosocial, obviamente también se está presentando la situación que actualmente padece el mundo con el tema de la pandemia, y hemos visto no hay que ser experto para poder justificar la situación. ¿A qué están sometidos? Están sometidos también a sanciones, incluso a clausurarse los recintos donde no se cumpla con esto. Si el Ministerio del Trabajo ha verificado la situación particular y que viene de antaño, viene del 2016 este procedimiento, hay que traerlo a la actualidad y hay que verificar todos estos sistemas de riesgo con los expertos en salud ocupacional y seguridad industrial en el trabajo, y que no se han exigido a lo largo de muchas entidades. Incluso también en el terminal de transporte hacen falta muchísimas situaciones que mejorar con ocasión a esta situación de la seguridad en el trabajo y de todo el componente social, psicológico y todo lo demás. Pero lo que se enfatiza en este momento es el estado actual de todas estas entidades que desconocen el protocolo de bioseguridad, porque lo estamos llevando a la actualidad, a la situación particular del COVID, y es lo que realmente está preocupando, que no están haciendo las labores correspondientes para verificar todos estos protocolos que prevengan los contagios en el municipio. Se han hecho diversos requerimientos a la Secretaría Departamental de Salud, y no han sido uno ni dos, sino aproximadamente 4, donde la Secretaría de Salud no se toma la tarea siquiera de ir y verificar la situación que se están planteando. Y estamos
ya adelantando otro tipo de acciones que realmente logren por lo menos estabilizar la situación del contagio en estos recintos. Sí, pues revisando la información que nos han suministrado sobre por qué es importante esa batería de riesgo psicosocial en una empresa, en una entidad, es porque esta contiene la evaluación de factores de riesgo psicosocial que es obligatoria en nuestra legislación colombiana, es obligatoria para todas las empresas colombianas sin importar su número de trabajadores ni sector económico, sea pública, sea privada. Los instrumentos para evaluar estos factores de riesgo los da el mismo Ministerio de Trabajo, es simplemente hacer estos protocolos ante el Ministerio de Trabajo y no tienen costo. O sea, aquí también hay una situación de llamado de atención a las entidades, tanto públicas como privadas. Se pueden ayudar con el Ministerio del Trabajo y generar realmente esta batería de instrumentos que lo único que busca es buscar la manera, o más bien encontrar la manera de minimizar esos riesgos para todas las personas que laboran en las distintas empresas. Adoptar esta batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial, tener la guía técnica general para la promoción, prevención e intervención de los factores psicosociales y sus efectos en la población trabajadora y sus protocolos específicos que se tienen por parte del Ministerio del Trabajo y que no los hay, doctor Zampayo, y ya esta sanción pues advierte que en el departamento de Casanare las entidades no las tienen. ¿Qué puede estar sucediendo entonces? Denuncias como esta que hizo esta ciudadana y sancionando a las entidades, y esos recursos, ¿de dónde salen? ¿Somos nosotros que ponemos los recursos? ¿Cómo funciona ahí? Claro que sí, las entidades se sostienen de los recursos que le asignan directamente del gobierno nacional, y obviamente todos somos los aportantes a suplir todas estas necesidades. Considero yo que la misma entidad deberá repetir, o sea, deberá recobrar, por decirlo así, al director de su momento, al contralor de su momento. Para el caso específico, hablándose de la entidad sancionada en este momento, tendrán que repetir contra él por omitir tener inicialmente, para el caso de la batería psicosocial, cumplir con el personal que establece la legislación con ocasión a la prevención de la situación particular de la sanción. Sí. Omitir esta necesidad de cumplir con la norma es una omisión, y a partir de esa omisión se sanciona a la entidad tendrá la obligación de repetir contra el contralor de la época en la que se incurrió en la conducta ya sancionada. Doctor Zampayo, de acuerdo a su experiencia, ¿qué tan viables son este tipo de acciones de repetición? Porque siempre hemos visto que se multan a las entidades, pero los responsables, las personas que pasaron por las entidades, pues no les pasa absolutamente nada. ¿Quién debe iniciar ese proceso y cuánto puede tardar? Sí se hacen, pero resulta que si usted verifica, me estás hablando de la experiencia y yo voy a explicar sobre la experiencia. La experiencia es que la entidad repite contra el ordenador de su momento, pero el ordenador tiene en su renta y bienes 0 y no tiene absolutamente nada, pues queda como un título ejecutivo para enmarcar esa repetición. Si este funcionario ordenador cuenta con bienes, cuenta con recursos, tiene propiedades, pues será sujeto de embargo, de secuestro e incluso de remate de los bienes con la finalidad de salvaguardar el erario, porque pues en efecto, por eso está la figura de la acción de repetición en contra del funcionario. La entidad paga inicialmente, ya sea forzosa o voluntaria, es decir, con el cobro coactivo o con el solo llamado del sancionador y surte el pago, o coercitivamente con la acción administrativa de cobro. Esta entidad, es decir, la Contraloría, deberá repetir
contra el ordenador que omitió contar o primero con los profesionales o con el grupo interdisciplinario que creaba esta batería psicosocial, y esa omisión recae sobre un director, sobre el burgomaestre, en fin, sobre el ordenador del gasto de la entidad sancionada. Y está en la obligación la entidad sancionada verificar de quién es la omisión, si el plan de trabajo que tenía la entidad no estaba actualizado y no contaba con esos profesionales idóneos para contar con el grupo interdisciplinario de la batería psicosocial. Sí. Bueno, ya en este momento nos lleva a otra situación. Estos hechos donde se presentan en la actualidad incumplimiento al distanciamiento social, el uso del tapabocas de pronto, el manejo de gel o alcohol para el lavado de manos, el hacer reuniones mayores en espacios reducidos, ¿ante quién se denuncia? ¿Cómo hacen ustedes los abogados cuando quieren evidenciar estos hechos porque aducen pueden estar en riesgo los trabajadores, los funcionarios? En este momento hemos presentado 4 quejas ante la Secretaría Departamental de Salud con la finalidad de que ésta agrupe su equipo de trabajo y haga las verificaciones correspondientes y haga las salvedades y haga todo el trabajo necesario con la finalidad de que estas entidades cumplan con los protocolos. Y es que no hay que ir tan lejos ni hay que ser experto. Usted llega y no hay un lavamanos, no está el alcohol, no hay un gel, no hay el tapete para limpiarse los zapatos, no está el protocolo. No está el protocolo al ingreso de las oficinas. Si usted va a las oficinas no cumplen con el aforo, no cumplen con el distanciamiento, no cumplen con todo lo que tiene que ver con el bioseguridad. Si de pronto dependiendo de la manipulación, guantes y el obligatorio tapabocas. Esto ya lo hemos colocado a consideración de la Secretaría Departamental de Salud, pero previo a eso nosotros, obviamente en nuestra oficina, hicimos todo este procedimiento y nunca nos fueron a visitar para el protocolo. Nosotros presentamos todos los protocolos con todo y todavía estamos esperando la visita. Tenemos el termómetro, en fin, tenemos todos los protocolos y tenemos el distanciamiento entre cubículos y cubículos. No nos han visitado a nosotros y la Secretaría Departamental tampoco ha visitado las entidades en las cuales nosotros hemos hecho los requerimientos constantes. Incluso ya estamos enterados de que en alguna de estas entidades hay 2 personas que están contagiadas con el coronavirus, pero no se sabe qué acción se va a tomar por parte de la entidad para lograr detener esta proliferación de el coronavirus, que realmente ya nos tiene a todos afectados, porque ya con el porcentaje que va, creo que cada uno de nosotros ya tiene un familiar con esta afectación. Sí, señor, o sea, ustedes lo han hecho por responsabilidad empresarial, ustedes como abogados dentro de su oficina, dentro de su firma, pero lamentablemente dicen, explica el doctor Óscar Zampayo, tienen todos los elementos, el equipo, han creado un protocolo interno, sin embargo la Secretaría de Salud no los ha visitado, ni la municipal ni la departamental, para decirle están bien o están mal, están funcionando de manera idónea o les falta X o Y elemento. Así las cosas, estas 4 quejas ante la Secretaría de Salud Departamental, ¿qué deben surtir? ¿Cuáles son los plazos o qué debe hacer la Secretaría para definir que esas entidades presuntas que están incurriendo en el incumplimiento de los elementos de bioseguridad deben mejorar ese proceso? Hacer las visitas correspondientes y tomar las medidas necesarias para evitar la continuidad del contagio. Eso es lo que nosotros estamos prácticamente exigiendo en todas estas quejas que hemos presentado. Sí, eso es lo que se está exigiendo y eso es lo que se quiere en este momento que está ya el pico de la pandemia, más todavía. Nosotros empezamos con la situación particular desde antes, desde
el mes de marzo empezamos a presentar las quejas, inclusive en junio volvimos a presentarla, en julio también, porque ya tenemos conocimiento y hemos verificado en nuestro ejercicio que se están incumpliendo con las medidas sanitarias. Abogado, en ese caso de las quejas reiterativas, ¿qué puede hacer un funcionario del común? Porque si lo están haciendo ustedes, que son un despacho de abogados, y ustedes ya han presentado 1, 2, 3, 4 quejas y nada que les presta atención, ¿qué sigue ahí? ¿Qué herramienta legal hay para buscar la protección de los derechos y salvaguardar la salud de toda la planta? Porque estamos viendo un virus que es de muy fácil contagio. Johan, es que el trabajo, se contagian por la necesidad del trabajo, obviamente, y es lógico, ¿sí? Y les están exigiendo, y si son contratistas, no les han firmado el contrato, tienen que ir allá constantemente a verificar si ya salió su contrato, exponiéndose y exponiendo a otros, inclusive sabiendo que está en curso una prueba que aún no le han dado el resultado. La gente, los contratistas, todos están acudiendo a estas entidades con la finalidad de evolucionar o de buscar que sean recontratados las personas. ¿Qué deben hacer? Pues el problema es que y eso es conocido, si usted se queja, no sirve y se queda sin trabajo. Entonces, yo creo que nosotros como abogados tenemos también que hacer un servicio social, por decirlo así, y acudir a las entidades, como bien lo estamos haciendo, con la finalidad de proteger, inclusive a esos trabajadores que no conocemos, porque no conocemos ni nadie nos está diciendo hagan esto o hagan lo otro, sino que lo estamos haciendo porque nos nace esa situación y por prevención, obviamente, porque todos tenemos familias que trabajan en la alcaldía, todos tenemos familias que trabajan en la gobernación, tenemos familias que trabajan en las diversas entidades a nivel departamental y municipal, y nos vamos a ver afectados directamente. Entonces, la preocupación es esa. Los empleados no creo que hagan siquiera una manifestación o presenten un escrito en contra de esa vulneración que se está haciendo y de ese riesgo en que se están exponiendo. Sí, porque sabemos que hay varias entidades y varias oficinas que están incluso ya con personas determinadas con COVID y no han cerrado para desinfectar las oficinas. O sea, se está pasando por el fajo todos esos planteamientos y esos requerimientos a nivel nacional que han venido dando a través de los decretos. Entonces, ¿qué estamos tratando de hacer? Requiriendo y teniendo las pruebas de que lo que nosotros estamos solicitando sí se ha llegado a la entidad, ¿sí? Sin embargo, han hecho caso omiso y ahorita ya estamos adelantando una acción constitucional con la finalidad de precaver cualquier tipo de proliferación de este contagio o de aguantar mejor esta proliferación del contagio, porque realmente todo está en nosotros y sabemos que si no trabajamos no comemos, pero debemos tener las precauciones necesarias para poder protegernos de esto. Sí, señor. Bueno, lo que fue una explicación de por qué fue la sanción contra la Contraloría Departamental desde el año 2016, 17, 18, que no ha cumplido con la batería de riesgo psicosocial a la fecha, nos llevó paralelo a la situación que estamos viviendo en este momento de pandemia, que si no se está haciendo eso que es mínimo, ya está digamos que regulado por el Ministerio del Trabajo, ellos mismos ayudan a hacer a conformar estas baterías de riesgo psicosocial en cada una de las entidades, sean públicas o sean privadas. ¿Qué está pasando entonces en este momento con la situación de bioseguridad? Es el interrogante que nos queda a esta hora, más las denuncias que ha interpuesto ya el doctor Óscar Zampayo. Abogado Óscar Zampayo, le agradecemos a usted por dedicar estos minutos y contar lo que está pasando en este momento con la salud de los casanareños. A usted, Marta, gracias. Y a todos. 7 de la mañana, 4 minutos.